Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: «Ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra». Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: «Esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel». Y el rey de Siria contestó: «Vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel». Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6.000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: «Al llegarte esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: «¿Soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí». Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran: «¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió un mensajero a decirle: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio». Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: «Yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio». Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle: «Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? Cuanto más si te ha dicho: lávate y quedarás limpio». Bajó, pues, y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando: «Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré al rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me introduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Espero en el Señor, espero en su palabra,
porque de él viene la misericordia, la redención copiosa. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Queridos hermanos aquí presentes, queridos hermanos ancianos, enfermos, impedidos, que seguís la Eucaristía por televisión, hoy, en este camino que estamos haciendo, en este tiempo de Cuaresma, se nos presenta este tema que es nuclear, porque es el tema de nuestra fe, es el tema del encuentro con el Señor, el encuentro con Dios, y sobre todo un encuentro que sabemos que nos lleva también en este tiempo a prepararnos para recibir al Señor, el Señor resucitado en la Pascua. Y decía que estas lecturas que acabamos de proclamar nos recuerdan y nos hablan de la fe. Esa fe que es un regalo de Dios, esa fe que Dios nos da a todos, pero que pide también nuestra respuesta. Pero también nos habla estas lecturas de profecía. Y yo creo que ahí todos nosotros los que nos hemos encontrado con el Señor, o aquellos que hemos aceptado su llamada, la fe, pues debemos dar testimonio, que es de lo que se trata, ser profeta. Hemos escuchado una lectura preciosa. A mí me parece que es un relato que tiene pues diferentes etapas, las que no quiero entrar, pero simplemente me gustaría decir algunas ideas. Nos pone en el centro de la escena a un personaje enfermo y un personaje, Naamán, que era extranjero, que no era de la religión judía, y sin embargo Dios se hace presente en su vida. A mí me llama la atención en esta lectura, y sobre todo reflexionando en torno a la fe, la importancia de las mediaciones, pero también la importancia de la universalidad de la fe. Y digo mediaciones porque aparecen en este texto 2 elementos muy importantes. El primero, una muchacha que se dedica al servicio y es la que habla de Dios. Fijaos su testimonio. Eso es lo que hace mover a este personaje a encontrarse con ese Dios del que le han hablado. Una muchacha. Pero también aparece un profeta, que es Eliseo. Ese profeta es el que después hará posible que se cure este hombre. Hay muchas cosas interesantes en este pasaje. Otro tema también creo yo que es interesante es esa enfermedad que tenía este hombre. Un hombre que se dice que era bueno, que era buen siervo, y por eso interceden por él. También su Señor, su Rey, intercede. Podemos decir que es otra mediación. La enfermedad, en aquella época, sinónimo de pecado.
Una enfermedad también en aquella época incurable. Hoy en día podemos decir que poco se ve de lepra en el mundo, pero si existe en algún lugar sí que tiene cura. Es una enfermedad de la piel. Incurable. Y no solo incurable como enfermedad física, sino por la enfermedad, podemos decir, de pecado, por la enfermedad moral. Sin embargo, todos hemos escuchado esa expresión que le dice el ángel Gabriel a María, que creo que es algo que debemos tener muy grabado en nuestro corazón. Para Dios nada hay imposible. Lo hemos oído muchas veces. Para Dios nada hay imposible. Pero para eso necesitamos tener fe. Y eso es lo que sucede en este relato. Él se pone en camino y va a ver si son capaces allí en Israel de curarlo. Vemos lo que pasa en la escena. El rey se rasga las vestiduras pensando que era una provocación. Yo, cada vez que leo este texto, no veo provocación, pero él lo entiende así. Pero esa provocación no es negativa. A lo mejor es una provocación, pero no para hacer la guerra, sino para que uno actúe, que a veces sí necesitamos esas provocaciones en nuestra vida, para ponernos en marcha, para que el Señor active nuestro corazón, que a veces está un poco apagado. Esa es la provocación, pero no una provocación entre dos naciones, como las que vemos, por desgracia, últimamente en televisión, con tantas guerras, lo que dice uno, lo que dice otro. No era así. Es una provocación para que uno sea capaz de salir de sí mismo. Pues a mí me parece que es muy importante lo que el profeta le va a decir. El profeta Eliseo le va a mandar a Naamán algo que incluso podemos ver como lo vio él, quizás ridículo, pero muy sencillo. Le dijo: báñate 7 veces en el río Jordán. Todo tiene su significado. El número 7 es el número de la perfección. Y el río Jordán es el río del bautismo. Es un guiño a nuestro bautismo, al nuevo nacimiento de este personaje. Ahí nació de nuevo. Fijaos, en un principio se rebela, se ofende, pero después, fijaos, pues les llegan a decir: pues si te hubiesen mandado algo difícil, ¿no lo harías? Parece que a los seres humanos nos gustan siempre los retos, pero lo sencillo, y en lo sencillo también está Dios y se hace presente en nuestra vida, en lo sencillo, ¿no? En el airecillo es, en la brisa, ahí se hace presente Dios. Y por eso, pues claro, ya decía Naamán, pues poco puedo perder, pues ya que estoy aquí, pues voy a hacer caso. Fijaos, la obediencia, tantas cosas en este texto que tienen tanta miga, pues lo hace. Yo no sé si convencido, seguramente no, pero algo en su corazón le decía: Dios lo puede todo. Para Dios nada es imposible. Él no conocía al Dios de Israel, pero se fía, con reticencias. Así nos pasa muchas veces en nuestra fe. No vamos a la primera, quizás dudamos, pero Naamán se fía y lo hace. Fijaos, si ese agua que ayer escuchábamos en el Evangelio de la Samaritana, ese agua de la vida, es Dios que nos invita a una nueva vida. Es el agua que calma la sed, el agua viva, pero es el agua que nos regenera por nuestro nacimiento, nuevo nacimiento al bautismo, a la vida de los hijos de Dios. Y es un proceso precioso, porque justo después de él verse curado, sucede también en otro pasaje, el de los 10 leprosos. Solo uno vuelve a dar gracias a Dios. Pues aquí Naamán sí sabe lo que hay que hacer. Su corazón ya es de Dios. Dios lo ha ganado para sí. ¿Veis? El nuevo nacimiento por medio del agua. Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Fijaos qué confesión de fe más preciosa. Ese proceso de fe que vemos en esta lectura nos tiene que invitar hoy a pensar en nuestra propia fe y en las dificultades de la vida. Como también por medio de otras personas debemos ir creciendo en la confianza en Dios. Justo
la que no tienen los que aparecen en el Evangelio junto a Jesús? Su propia gente. Todos aquellos que podemos decir que son los que más cerca han tenido a Jesús, pero no han sabido ver en Él al Hijo de Dios. Esta relación que tiene el Evangelio es quizás un reproche muy duro que hace Jesús a sus propios paisanos. Y nos está hablando de la universalidad de la fe. Nos está hablando de que la fe no es algo que nosotros debamos tener en exclusiva, como pensaban los judíos, sino que Dios es un regalo. Y si nosotros aceptamos ese regalo, estamos en su gracia. Esa es la gracia de Dios, que vivamos con Dios, que Dios esté a nuestro lado, que sintamos su presencia, en lo más sencillo. Para eso hay que poner de nuestra parte. Hay una expresión que me gusta mucho que nos decían cuando estudiábamos la teología y se me quedó. Es un axioma, es una expresión que decían con mucha frecuencia los santos padres, los padres de la Iglesia. Decían eso de Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. San Agustín y algunos padres de la Iglesia. Pues esa es nuestra respuesta. Dios nos regaló la vida, nos regala la fe, quiere salvarnos, pero nos pide, como a Naamán, que nosotros también estemos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad, a ponernos en camino, a hacer, como decía el Evangelio de la boda de Caná, como decía María, haced lo que Él os diga. Pues ojalá y nos pongamos siempre así, en obediencia, como discípulos, como hijos, y que el Señor vaya transformando nuestras vidas. Menuda Cuaresma, si somos capaces de lograr esto, que Dios se haga muy presente en nuestra vida, en la vida de todos aquellos a los que nosotros podamos darle nuestro testimonio. Que así sea.